Ha habido muchos ejércitos poderosos a lo largo de la civilización humana. Ejércitos en los que se esperaba que sus soldados lucharan hasta morir en batalla. El concepto de veterano de guerra hoy en día era muy diferente al de la antigüedad. Y el caso es que dicho concepto ya existió en el Imperio Romano, en el que se les otorgaba a los veteranos de guerra beneficios por su jubilación, tierras y títulos como recompensa por luchar. Sin embargo, no todo fue tan fácil. A continuación les contamos qué les sucedía a los soldados romanos veteranos después de la guerra, cuando terminaban de luchar. Los veteranos de Roma recibían grandes beneficios si sobrevivían a las batallas. El gobierno les otorgaba tierras libres de impuestos y en muchos casos también les entregaba monedas de oro como agradecimiento por su servicio. Además, algunos emperadores usaban estos regalos como un tipo de soborno para garantizar el apoyo de los soldados. Los evocati eran soldados romanos retirados que habían completado su servicio, pero que podían ser llamados nuevamente a filas por invitación de un cónsul o un comandante. Estos veteranos desempeñaban un papel crucial en los ejércitos, especialmente si eran leales a un general popular. No realizaban tareas cotidianas como construir campamentos o carreteras. En lugar de eso, gozaban de un estatus superior al de los legionarios comunes, y a menudo eran promovidos a centuriones, mostrando su importancia y experiencia. Los evocati frecuentemente eran encargados de roles de liderazgo y disciplina. Una de las primeras veces que se usaron fue durante la Segunda Guerra Púnica, en el 216 a.C. Roma estaba sometida por Aníbal, y los cartagineses demostraron ser una gran amenaza. El ejército romano en esos momentos ya no era la potencia militar de antaño, y cuando se requirió la presencia de veteranos, muchos acudieron a la llamada. Sin embargo, Roma sufrió una de las peores derrotas de su historia en la batalla de Cannae. Roma se encontró con un brillante estratega militar que hizo tambalear a los romanos. En Cannae, los romanos eran superados en número y los cartagineses habían logrado rodear sus fuerzas. Era mal sitio para estar, pero los evocati habían sido llamados de nuevo al servicio para ayudar a derrotar a Aníbal en la península itálica. Por desgracia, no serían capaces de hacerlo. Aníbal logró una gran victoria contra los romanos, infligiendo enormes pérdidas. De los 50.000 soldados romanos que participaron en la batalla, 44.000 fueron abatidos. En contraste, las fuerzas de Aníbal sufrieron relativamente menos bajas, con 6.000 hombres caídos. Solo otro gran estratega militar, Escipión el Africano, que contó con los veteranos supervivientes de Cannae, podría vencer a Aníbal. Puedes verlo en el vídeo que tienes aquí arriba. También jugaron un papel importante en el asesinato de Julio César en marzo del año 44 a.C. Tras la desaparición de César, Roma se sumió en un caos tras el vacío de poder, con diferentes facciones en la lucha. Cayo Julio César Octaviano se convirtió en su heredero y sucesor. A lo largo de los años consolidó su poder y finalmente estableció el Imperio Romano, convirtiéndose en su primer emperador en el 27 a.C. bajo el nombre de Augusto. Su reinado marcó el inicio de un periodo de relativa paz conocido como la Pax Romana. Con apenas 20 años regresó a Roma, tras conocer la traición, para heredar la fortuna de César, pero también la lealtad de los veteranos soldados que le acompañaban. Le juró venganza y les garantizó proteger sus intereses en el futuro. Octaviano formó parte de un triunvirato conocido como el Segundo Triunvirato, un acuerdo político oficial establecido en el 43 a.C. entre Octaviano, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido. Fue formado para vengar el asesinato de Julio César y para dividir el control del territorio romano entre los tres líderes. El Segundo Triunvirato llevó a cabo una serie de acciones políticas y militares, incluyendo la persecución de los asesinos de César, lo que culminó en la batalla de Filipos en el año 42 a.C. Con el tiempo, el triunvirato se desintegró debido a las tensiones y conflictos entre sus miembros, especialmente entre Octaviano y Marco Antonio, lo que eventualmente llevó al establecimiento de Octaviano como el único gobernante de Roma. Los veteranos de César, que habrían combatido en la Galia y perseguido a Pompeyo, se unieron a Octaviano, jurándole lealtad y participando en las guerras que concluyeron con su poder absoluto, como la batalla de Mutina, la moderna Módena en Italia, en el 43 a.C. Octaviano quiso asegurarse la lealtad de estos soldados mediante dádivas o donativos, una práctica
también usada por otros generales y emperadores para ganarse la lealtad de la Guardia Pretoriana, que tan importante papel jugaron en el ascenso y caída de diferentes emperadores en los últimos años de Roma. Tal eran los beneficios que podían obtener los veteranos, que incluso se llegó a falsificar mediante sobornos las hojas de servicios, inventando participaciones en hazañas y soborno de funcionarios. La falta de procedimientos para verificar esos datos facilitaba el fraude. El emperador Adriano fue quien puso fin a dichas prácticas, con nuevos procesos de verificación y la emisión de diplomas. También usó los frumentari, inicialmente encargados de asegurar el suministro de grano, pero que luego fueron espías y mensajeros del gobierno romano, a los que también se le encargaban de misiones de vigilancia. A este cuerpo también se unieron muchos veteranos de guerra después de abandonar el ejército, actuando también como sicarios. Sin embargo, se ganaron una reputación de corrupción y brutalidad entre el pueblo, lo que llevó a que el emperador Diocleciano, a finales del siglo III, a disolver este cuerpo y reemplazarlo con un nuevo sistema para evitar los abusos del poder. Finalmente, también jugaron un papel muy importante en el año de los 4 emperadores. El año de los 4 emperadores. Que hubiera hasta 4 emperadores en un año no era precisamente una buena señal. Más bien, implicaba caos y confusión. El año de los 4 emperadores fue el año 69 después de Cristo, un período tumultuoso en la historia del Imperio Romano que vio la rápida sucesión de 4 emperadores distintos debido a una serie de conflictos civiles. El año comenzó con Servio Sulpicio Galba en el poder, quien había derrocado a Nerón el año anterior. Sin embargo, su reinado fue breve y poco popular. Galba se hizo enemigos debido a su severidad y la percepción de su administración como ineficaz y despiadada. Con el país en bancarrota, se negó a pagar a los veteranos de guerra. Fue asesinado en enero del 69 después de Cristo por miembros de la Guardia Pretoriana. Marco Salvio Otón, que había sido un firme partidario de Galba inicialmente, conspiró contra él y fue proclamado emperador por la Guardia Pretoriana después del asesinato de Galba. Sin embargo, su gobierno también fue de corta duración. Otón se enfrentó al desafío de Vitelio, cuyas fuerzas lo derrotaron en la primera batalla de Bedriacum en abril del 69 después de Cristo. Tras su derrota, Otón se suicidó, optando por terminar su vida para evitar más derramamiento de sangre. Aulo Vitelio fue entonces proclamado emperador por sus tropas, formadas por numerosos veteranos experimentados. Inicialmente recibido con apoyo, su reinado pronto decayó debido a su indulgencia y falta de disciplina. Su popularidad disminuyó rápidamente entre las legiones y la población en general. Nuevamente, los veteranos le dieron la espalda ante tantas promesas incumplidas. Mientras Vitelio estaba ocupado en Roma, Tito Flavio Vespasiano, quien había sido nombrado para sofocar la rebelión judía, fue proclamado emperador por sus legiones en Egipto y luego en Judea y Siria. Con el apoyo de las legiones orientales, Vespasiano se dirigió hacia Roma. Sus fuerzas derrotaron a las de Vitelio en la segunda batalla de Bedriacum. Vitelio fue capturado y ejecutado en diciembre de 69 después de Cristo. Vespasiano estableció la dinastía Flavia y trajo un periodo de relativa estabilidad al imperio después de este año de conflictos. Llenó las arcas de Roma y pagó a los veteranos el suficiente dinero para que estuvieran contentos. Puedes saber más sobre la dinastía Flavia en este vídeo. Vespasiano también dio tierras en África a los veteranos, primero como recompensa por sus servicios y luego para que se asentaran en los terrenos conquistados. De ahí pasaron a ser colonias del imperio. En el norte de África, tras Cartago después de la Tercera Guerra Púnica en el 146 a.C., derribaron la ciudad, reduciendo la mayor parte a cenizas. Desde allí, Roma conquistó el resto del norte de África, incluyendo Libia, Túnez, Marruecos y Argelia. En Cartago se les dio tierra a los veteranos que la reconstruyeron por completo. También el emperador Trajano fundó Timgad, en la actual Argelia. Alrededor del año 100 después de Cristo, Timgad fue diseñada como una colonia militar, establecida principalmente para veteranos del ejército romano, lo cual era una práctica común para asegurar la lealtad de las provincias fronterizas y para difundir la cultura y las costumbres romanas. La colonia prosperó durante cientos de años, convirtiéndose en una metrópolis de decenas miles de personas antes de ser destruida por los vándalos. A lo largo de los años se crearon colonias, como Augusta Emérita por orden de Augusto, para asentar a los soldados licenciados de las legiones Décima, Gemina y Quinta,
que habían combatido en las guerras cántabras. Estas colonias no solo servían como recompensa para los soldados veteranos, proporcionándoles tierras en las que asentarse después de su servicio, sino que también desempeñaban un papel crucial en la difusión de la cultura romana y la administración de las provincias del imperio. Al mismo tiempo, permitía otorgar la ciudadanía romana y volver a tener una lista ilimitada de nuevos soldados para hacer frente a nuevas guerras. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Quieren aprender más sobre la antigua Roma? Dejen sus comentarios y no dejen de suscribirse a nuestro canal para recibir nuevas actualizaciones.